El Evangelio de Marcos es un evangelio reconocido como inspirado por Dios, al igual que el Evangelio de Lucas, aunque no fueron escritos por apóstoles. Pero se reconoce a Lucas como un documento inspirado, confiable, por la influencia que tenía María, Pedro y el apóstol Pablo sobre el médico Lucas. Y a Marcos se le reconoce como un evangelio inspirado, de autoridad, por la influencia que tuvo el apóstol Pedro sobre Marcos. De manera que Lucas es el evangelio paulino, entre tanto que Marcos es el evangelio petrino. Pero Marcos tiene algunas características muy particulares. La primera, que Marcos es el más corto de todos los evangelios. Pareciera que Marcos quiere relatar de manera rápida e inmediata los acontecimientos de nuestro Señor. Marcos también es el evangelio que más detalla la humanidad, ternura, sensibilidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos está bien seccionado. En la primera sección se centra en los milagros, en las maravillas que hace el Maestro Jesús de Nazaret. En la segunda sección se centra en la capacitación que el Maestro le da a sus discípulos, que realmente aún estamos en esa sección. Y estamos entrando a la última sección en donde Cristo está a punto de entrar a Jerusalén. Y es importante esta sección porque Él tiene que confirmarles lo que es el reino de Dios. El Evangelio de Marcos abre su mensaje con las palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. O al menos así abre Marcos en las palabras del ministerio de Jesús: arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Estábamos reflexionando sobre Marcos capítulo 10 y explicábamos cómo el Señor constantemente les tiene que reafirmar lo que significa el reino de Dios y cuáles son los aspectos equivocados que los apóstoles tenían que desechar. El reino de Dios, hemos dicho, no es propiamente un lugar. El reino de Dios no es prosperidad material, económica, no es política. El reino de Dios es un estado de existencia. El reino de Dios es una vida gobernada por Dios en la autoridad de Jesús de Nazaret, el Cristo. En ese sentido, el reino de Dios es un estilo de vida, donde se hace la voluntad de Dios el Padre en la tierra como en los cielos. Sin embargo, los apóstoles en el capítulo 10 escuchan de Jesús algunas cosas que son escandalosas. Capítulo 10, versículo 33. Ellos están a punto de entrar a Jerusalén y esperan que el Señor esté entronizado, exaltado, que acabe con Poncio Pilato, Herodes, los romanos, los gentiles, que los sacerdotes y escribas lo reciban con mucho gozo y amor y lo reconozcan como el Hijo de David. Pero en el verso 33 Jesús les dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, el Rey exaltado, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto definitivamente escandalizó a los apóstoles, derrumbó sus expectativas materialistas que ellos tenían del Mesías, pero siguen aferrados a esa corrupción en su entendimiento del reino de Dios. Y Jacobo y Juan, que probablemente eran los primos hermanos del Señor Jesús, le hacen una petición en el verso 35, a pesar de que Él les ha declarado que no va a reinar en Jerusalén como ellos piensan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, hijos también de Salomé, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga?
Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, y es que sabemos que estás a punto de entrar a Jerusalén, y somos tu familia, y somos tus discípulos, pues concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una petición grosera, pedante, inconsciente, donde no consideran el reino de Dios. No es una petición donde busquen hacer la voluntad de Dios, sino una petición caprichosa, donde ellos quieren hacer su propia voluntad, pensando que el reino de Dios consiste en jerarquías, en autoridad humana, donde ellos pueden tener los primeros lugares. Los otros 10 apóstoles, verso 41, cuando lo oyeron, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y el Señor, en síntesis, les recuerda que el Hijo del Hombre, verso 45, el Rey exaltado por Dios y profetizado por Daniel en el capítulo 7, verso 13 y 14, es el Rey a quien Dios el Padre le da toda potestad, toda gloria, toda autoridad. No vino para ser servido. Esa es una paradoja interesante. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es en este contexto que así llegamos al capítulo 10, versículo 46, en una historia en donde el Señor vuelve a mostrar su misericordia y vuelve a confirmar lo que significa ser el Hijo del Hombre que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Leamos: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, todos juntos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, todos juntos: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Estaba ciego? ¿Estaba ciego, hermanos? Vuelvo a preguntarles, ¿estaba ciego? Pues no tanto, porque veía las cosas de una mejor forma que los mismos apóstoles. Tenía una visión más clara de quién era Jesús y de qué hacía Jesús que sus mismos discípulos. Sí estaba ciego físicamente, pero Dios lo estaba iluminando de tal forma que su declaración manifiesta que en él hay luz. Y no sabemos quién le compartió de Jesús Nazareno, o si la fama de Jesús llegó a sus oídos, pero la declaración de este ciego es una declaración con un contenido teológico muy importante. Jesús de Nazaret, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque muchos, según el verso 48, lo reprendían para que callase, ya que para la gente de la época los ciegos, sordos, mudos, pobres, estaban malditos por Dios y no eran importantes para el reino ni para Dios, le impedían que él le clamara a Jesús. ¿Pero qué hacía según el verso 48? Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Pregunto yo, ¿el ciego le había hecho una petición específica o no? Solo le dijo: ten misericordia de mí. No especificó nada. Pero la petición de este ciego, seamos congruentes, ¿es más sensata que la de Juan y Jacobo? Y noten cómo en dos contextos diferentes se hacen dos peticiones diferentes, pero una con una intención perversa
y una con una intención auténtica, genuina, honesta. Unos pidiendo una posición, una jerarquía, y otro pidiendo misericordia del Hijo de David. Y ni siquiera fue necesario decirle: Señor, necesito que me hagas lo que yo te pida, porque el mismo maestro le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Pero qué le dijo Jesús? Vete. ¿Pero qué hizo el ciego? Y seguía a Jesús en el camino, derribando los obstáculos que nos impiden creer en Cristo. Vamos a hablar de cómo derribar los obstáculos que nos impiden creer en Cristo. Porque pregunto yo, ¿hay obstáculos en la vida del hombre para poder creer en Jesús? ¿Y este ciego tenía obstáculos para llegar a la fe? Definitivamente. Analicemos esta porción y reflexionemos sobre aquellos obstáculos que nos impiden entregarnos en fe al Hijo de David, Jesús el Cristo. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. Jericó era una ciudad muy importante. De hecho, en esa ciudad aparece otro personaje que encontró la salvación a través del Mesías. ¿Sí lo recuerdan? Un chaparrito, Zaqueo. El Señor no entra a las ciudades solamente por entrar. No solamente viaja por viajar, como muchos de nosotros. Él siempre tiene un propósito de redención, de salvación. Y al igual que Zaqueo, el chaparrito, que ustedes recordarán, en el verso 46 se nos dice que al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, y sabemos que esa multitud, si no era de cientos, era de miles, porque aún Zaqueo, teniendo el recurso económico y teniendo sus dos piernas y teniendo sus ojos sanos, se estaba esforzando para poder ver a Jesús, porque la multitud era tan grande que Zaqueo tuvo que subirse, ¿se acuerdan?, a un árbol para poderlo ver. ¿Cuánto más se le complicó esto a quién? A un ciego que estaba sentado, mendigando, y dice el versículo 46 que este hombre se llamaba Bartimeo, el ciego, o al menos así se le conocía. Hay una leyenda, y no sabemos si es cierta, de que Marcos lo llama por su nombre Bartimeo, el ciego, porque se dice que él llegó a ser uno de los líderes más importantes de la iglesia de Jerusalén, pero no lo podemos confirmar. Pero lo que sí es interesante es notar que Bartimeo es una palabra que significa bar, hijo, Timeo, es el papá, pero Marcos lo explica adelantito. ¿Qué significa Bartimeo? Hijo de Timeo. Y recordemos que Marcos tiene que explicar todos los conceptos hebreos, porque Marcos va dirigido a una comunidad romana que no conoce el hebreo. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, que por cierto Timeo viene del griego timao, que significa valioso, valor, estimado, y dice que estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No podía caminar, no porque no tuviese piernas. ¿Por qué no podía caminar? Porque no podía ver. No podía acercarse al Señor, no porque no tuviese la oportunidad, sino porque no tenía la vista. ¿Qué es lo que hace este hombre? ¿Cuál es el primer obstáculo que él tiene? Número 1, el primer obstáculo que encontramos en esta porción es las limitantes humanas. Nuestras limitantes humanas. En el caso de este hombre era su ceguera, era su condición social, era la gran multitud que no le permitía acceder al Señor,
y obviamente él no tenía la capacidad de poder ver como Zaqueo. Y el único recurso que tiene, ¿cuál es? Su voz, clamar. Él no puede saber dónde está el Señor, solo ha escuchado, anda por aquí cerca, y empezó a clamar a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que el primer obstáculo a derribar son nuestras limitantes humanas. Pregunto, ¿es imposible para el ser humano llegar a Dios o no? Recordemos la historia en el Evangelio de Marcos. ¿Es imposible para el hombre llegar a Dios o no lo es? Jesús dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Cuánto más para un ciego? Pero pregunto, ¿Dios nos capacita, nos ilumina y nos ayuda para acercarnos a Él? ¿Sí o no? Sí, porque aunque el hombre no busca a Dios, ¿a qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que nuestras limitantes humanas, aunque sí nos imposibilitan ir a Dios, ir a Cristo, debemos derribar esas limitantes en el poder de Dios y en el auxilio de Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo derribo yo ese obstáculo? ¿Cómo puedo superar ese primer obstáculo, hermanos? Diremos, aferrándote a Cristo en las mismas limitantes que tienes. Este hombre no tiene más que su voz, y en el verso 47, oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, veamos cómo él se aferra a Dios en las limitantes que él tiene. ¿Sabía leer? Muy probablemente no. ¿Pudo leer el pasaje del Antiguo Testamento? Probablemente no. Pero lo que sabe, lo sabe porque él echó mano de las limitantes que él tenía para así clamar a Cristo. Busquen conmigo, por favor, el segundo libro de Samuel y no pierdan Marcos. Capítulo 7. La declaración del ciego Bartimeo es hijo de David. ¿Pero por qué hijo de David? Hemos hablado mucho del primer título, hijo del hombre, pero hijo de David es un título que aparece en el Antiguo Testamento y que solo aquellas personas que tenían contacto con los rollos y el texto sagrado conocían. Si Bartimeo el ciego conocía el concepto, es o porque lo pudo leer tiempo atrás, o porque alguien se lo explicó y él tenía la curiosidad de conocer de las Escrituras. Segundo libro de Samuel 7, versículo 12, dice así: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, esto le dice Dios al rey David, todos juntos, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, hijo de David, ¿se entiende? El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Cuando nació Salomón y llegó al trono, todos pensaron que Salomón era el hijo prometido del rey David, porque Salomón levantó casa a Dios o no lo hizo. ¿Sí? ¿Pero qué dice el verso 3 al final? Y yo afirmaré, ¿por cuánto tiempo? Para siempre el trono de su reino. O sea que esta profecía tiene un alcance que va más allá del rey Salomón, ¿se entiende? Tiene que ver con un hijo de David que no es precisamente Salomón. 14. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y es así como el ciego clama, hijo de David, el rey prometido, el Mesías del linaje del rey David, ten misericordia de mí. Al llamarle hijo de David, está reconociéndolo como rey y está reconociendo que el reino ha llegado. Y el hermano Oscar leyó una profecía al inicio de nuestro servicio.
En aquellos días los cojos saltarán, los sordos escucharán y los ciegos verán. Muy probablemente también escuchó esa porción de Isaías 35. Así que, en primer lugar, el obstáculo que debemos derribar son nuestras limitantes humanas. Hoy, algunos tienen como primer obstáculo el no conocer la Biblia. Tal vez aquí hay personas que nunca han leído la Biblia, personas que nos visitan por primera, segunda, tercera vez, y ese podría ser un primer obstáculo. Pero quiero preguntar, ¿es necesario leer la Biblia o saber leer la Biblia para llegar a la fe en Cristo? No, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si usted quiere conocer a Cristo, clame a Cristo y busque a alguien que le comparta del mensaje de Cristo, como lo hizo Bartimeo. Tal vez usted no tiene acceso al texto sagrado con la misma amplitud que tiene un maestro, un erudito, un cristiano de años, pero en las limitantes que usted tiene lo puede encontrar. El apóstol Pablo dice: porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, tanto que si un ciego lo buscase palpando, lo encontraría. Así que el primer obstáculo, nuestras limitantes humanas, no son un obstáculo en el poder de Dios si nosotros nos aferramos a Cristo y le clamamos: Señor, ten misericordia de mí. Recordando que misericordia es una palabra que significa, Señor, que tu corazón, cardio, se identifique con mi miseria, con mi situación miserable. Sigamos leyendo, por favor, versículo 48, todos juntos, 10:48 de Marcos. Y muchos, ¿qué hacían? Le reprendían para que callase. ¿Cuál es el segundo obstáculo? Aparte de sus limitantes humanas, aparte de su ceguera y la gran multitud, ¿cuál es el segundo obstáculo, hermanos? Personas que le impiden llegar a la fe en Cristo. Número 2, segundo obstáculo, la oposición de personas que nos impiden creer en Cristo. Puede ser la familia, pueden ser nuestros mismos padres, pueden ser amigos, vecinos, que se han enterado que estamos buscando a Jesús, que se están enterando que nosotros estamos clamando al Señor, y tal vez ellos nos dicen: pero tú eres un mendigo, tú eres una persona bajo la maldición de Dios, tú eres una persona que vive en pecado, que vive mal, ¿para qué vas? ¿Para qué escuchas? Eso es meramente hipocresía. Mejor aléjate del Señor, aléjate de la iglesia, aléjate de la verdad. Eso no es para ti, eso es para la gente que conoce de las Escrituras, eso es para la gente que se porta bien. Pero Dios incluso se ha olvidado de ti, que eres un miserable ciego, enfermo, sordo, cojo, lo que sea, una persona pobre, una persona que en la sociedad no tiene valor. Ese es el segundo obstáculo, y yo creo que todos nosotros, en menor o mayor medida, hemos experimentado ese obstáculo, ¿o no? Oposición de personas que no quieren que nosotros lleguemos a Jesús de Nazaret. Debo recordarles que en aquellos días los pobres, cojos, sordos, leprosos, tenían la reputación de estar malditos por Dios, porque esa era la doctrina de la prosperidad que habían desplegado los fariseos. ¿Se acuerdan de otro ciego de nacimiento? Que aparece en Juan 9. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús les dijo: no es que pecó él o sus padres. Es decir, esta idea de que los hombres miserables, enfermos, estaban viviendo así por su pecado, era una doctrina de los fariseos que había impregnado el pensamiento de todos los judíos. Y es muy probable que por eso le estaban reprendiendo: tú aléjate. Así como lo hicieron con los niños, ¿lo recuerdan? Los niños no requieren del Señor, los enfermos y los cojos tampoco. No son gente religiosa, no son gente que se apegue al texto, no son gente piadosa, es gente que vive así porque está lejos de Dios. Pero recordemos lo que dijo el Maestro: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, aprended lo que dice Oseas cuando dice: misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, como con Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo derrumbamos ese obstáculo? Si son mi propia familia, si son mis amigos, si son mis padres, si son mis hermanos según la carne, ¿cómo voy a romper lazos con ellos? Si ellos son los que primeramente estuvieron conmigo, pero se oponen a mi fe, se oponen a Jesús de Nazaret. No debo recordarles tanto, pero el Señor dijo: si alguno ama a padre, madre, hermanos, hijos, hijas más que a mí, no puede ser mi discípulo. De aquí en adelante una casa estará dividida. De manera que este segundo obstáculo, ¿cómo lo derribamos? Lo derribas aferrándote mucho más a Cristo e ignorando a aquellos que te lo impiden. Noten lo que hizo Bartimeo en el versículo 48. Muchos le reprendían para que callase. Ya cállate, Bartimeo, no molestes al maestro, aléjate. Tú eres una persona maldita por Dios, un ciego, un mendigo, vives bajo la reputación de tu padre porque ni siquiera tienes un nombre por el cual te conozcan. Así que aléjate y cállate. ¿Pero qué dice el 48, hermanos? Pero él clamaba mucho más. ¿Le importó la opinión de ellos? Como dicen por ahí, todo se les resbaló. No le interesó que estas personas fueran sus conocidos o que estas personas estuviesen en el mismo camino del Señor porque iban en la multitud, era una gran caravana. Puede ser que en el mismo grupo de fe existan personas que lo desanimen y que lo animen a que se aleje de las cosas del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Ignorar. O sea, tenemos que dejar esta idea de sentirnos por cualquier cosa, dejando que cualquier persona nos ponga obstáculo para seguir a Cristo Jesús. Y lo que tenemos que hacer, como dice el verso 48 al final, es clamar, ¿cómo dice? Mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Tenemos que aferrarnos mucho más a Cristo e ignorando a aquellos que te lo impiden. Muchas personas alguna vez me decían: estás perdiendo tu tiempo predicando el mensaje del Señor. Esto no es para ti. Estás perdiendo tu tiempo dejando tantas cosas por las cosas del Maestro. Y lamentablemente eran personas muy cercanas. Y de seguro que a usted le pasa. Pero debe saber una cosa: el Señor es más valioso y más importante, y tiene que aferrarse a Él mucho más de como usted ya lo hacía. Sigamos leyendo el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, y esto debió ser muy extraño para que Jesús se detuviese por un ciego a quien nadie amaba, el Señor se detuvo y dice el versículo 49, mandó llamarle y llamaron al ciego. No sé cómo se debió sentir el ciego, pero de seguro que se sintió muy importante, ¿no? Para que el maestro me llame en medio de miles de personas. Pero es que esta lección no solamente es para el ciego. ¿Para quién es? Para los apóstoles que pensaban que el Hijo del Hombre vino para ser un rey exaltado a la manera de los hombres, y Él les va a demostrar que Él vino para servir y no para ser servido, y para dar su vida aún por personas como Bartimeo el ciego. Y dice el versículo 49 que la gente cambió de opinión, porque cuando el maestro habla, ni modo que sigamos con la misma actitud, ¿no? Y le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Todos juntos. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Yo no sé si Marcos, muy adrede, quiere que nosotros notemos esa frase que dice: arrojando su capa. ¿A qué se dedicaba Bartimeo? A pedir dinero en el camino. ¿Tenía algo valioso? Lo único valioso que tenía, ¿qué era? Su capa. Sí, era una prenda un poquito cara, y de seguro que le costó muchísimo tener esa prenda, pero era valiosa porque lo tapaba del calor, lo tapaba del frío. Pero en cuanto el maestro lo llamó, ¿qué hizo?
Dejó lo que era valioso para él porque encontró un nuevo valor. ¿Quién era ese nuevo valor? El reino de Cristo, el Rey, Jesús de Nazaret. ¿Lo mismo le pasó a Zaqueo o no? Esta es una cuestión de poner en balanza qué es más valioso. Cuando Zaqueo escucha que el Señor lo llama, porque lo interesante es que es el Señor quien nos llama. Cuando el Señor llama a Zaqueo, le dice: es necesario que pose hoy en tu casa, baja de ese árbol. Y Zaqueo, ¿qué hizo? Bajó y lo recibió en su casa muy gozoso, con una gran compañía de personas, le hizo una gran comida. Y Zaqueo, en algún momento de la comida, se puso en pie y dijo: Maestro, si a alguien he defraudado, si a alguien he estafado, si a alguien le he robado, se lo voy a devolver cuadruplicado, y la mitad de mis riquezas se lo voy a dar a los pobres. Pregunto yo, ¿debió quedar en bancarrota Zaqueo? Probablemente no, pero la riqueza que tenía disminuyó de manera considerable. ¿Por qué? Porque hay un tercer obstáculo que muchas personas no están dispuestas a derribar para llegar a una fe consciente. ¿Cuál sería? Número 3. El valor de aquello que nos impide seguir a Cristo. Noten el contraste. Para Zaqueo pudo ser una gran cantidad de dinero, pero para este hombre ciego, lo más valioso que era, su capita, nada más. Pero entendamos, hermanos, que nosotros valoramos aquello que tenemos a partir de quiénes somos y lo que hemos hecho. Y sin embargo, este obstáculo para muchos pudo haber sido un impedimento para seguir a Jesús de Nazaret. ¿Qué le impide seguir a Jesús en fe? ¿Su trabajo? ¿Su dinero? ¿Su familia? ¿Su salud? Alguna persona me dijo en alguna ocasión: no tiene mucho, ya no hagas tanto para el Señor, te vas a desgastar. Disfruta esta vida, disfruta de este mundo un poco. Tu salud, tu cuerpo va a llegar a una edad en donde ya no vas a hacer lo que hacen los jóvenes. Pero debemos recordar lo que dijo el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de proclamar del Evangelio de la gracia de Dios. Así que en este caso, ¿cómo derribamos ese obstáculo, hermanos? Creyendo en el valor que representa a Cristo en comparación a este mundo. ¿Qué es lo que te impide acercarte a Jesús? ¿Un trabajo en el cual vas a entregar tu fuerza, tu salud, tus días, tu juventud? ¿El dinero? ¿Una relación incorrecta? ¿Personas que realmente no te benefician para nada? ¿Qué es aquello a lo que le has dado valor que te impide acercarte a Cristo? Ese es el tercer o el cuarto obstáculo. Y noten, hermanos, el cuarto obstáculo. Vamos al cuarto. Leamos versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Miren qué curioso, a veces Jesús actúa de manera diferente dependiendo de las personas. El que vino buscando la sanidad de su parálisis, ¿qué recibió? Perdón de los pecados. No porque Cristo no quisiera sanarlo, sino porque quiere trabajar en lo más profundo de su corazón. Pero la intención de este ciego es diferente. Él no dijo: regrésame la vista. Él simplemente clamó: ten misericordia de mí. Hay veces que tenemos tantos problemas en la vida, tantas dificultades. Hay veces que nuestra miseria es tan grande: la salud, la economía, el matrimonio, la familia. Todas las áreas de la existencia humana se llenan de miseria, que ya no sabemos ni por qué pedir, sino que clamamos a Dios y solamente le decimos: ten misericordia de mí. Que tu mirada, Señor, vea la gran miseria en la que estoy viviendo. Pero el Señor es tan bueno que voy a enfatizar algo: no solamente quiere perdonar nuestros pecados, no solamente quiere darnos salvación y redención. El Señor también está interesado en las cosas más insignificantes
de la temporalidad que para el hombre representan miseria, como puede ser la pobreza. ¿Dios desea que vivamos en pobreza de tal forma que no tengamos ni para comer? No. Como puede ser la enfermedad. ¿Dios desea que toda la vida estemos enfermos, sufriendo en nuestro cuerpo? No. Pero cuando nuestro corazón es auténtico y clamamos por la misericordia de Cristo, no hay necesidad ni siquiera de especificarle al Maestro. El Maestro nos pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Y eso le preguntó en el verso 51, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego aprovechó la oportunidad. Porque noten el contraste, la petición de Juan y Jacobo. Llegaron con una actitud soberbia, pedante: queremos que nos hagas lo que te pidamos. Y el Señor les dice: bueno, ¿y qué es lo que quieren para empezar? Pero este hombre no pidió nada más que misericordia, y el Maestro le dice: dime qué es lo que quieres que yo haga por ti. Y él dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Hay personas aquí que probablemente siguen en una ceguera espiritual y no entienden el porqué de lo que hacemos, no entienden el porqué del Señor, que pueden vivir engañados, pero es necesario que recobren la vista si son hijos de Dios, o que Dios les dé visión si no lo son. Como dijo el otro ciego: yo era ciego, pero ahora puedo ver. El Señor le dijo a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo llegó a una fe correcta porque estuvo dispuesto a derrumbar los obstáculos que hoy acabamos de mencionar. Y termina diciendo el versículo 52, todos juntos: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No solamente el Señor quiere que creamos en Él, el Señor también desea que nosotros le sigamos. Miren, hermanos, tenemos que distinguir entre creer en Cristo y seguir a Cristo. Si creemos en Cristo, ¿ya somos salvos, sí o no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no significa que ya somos discípulos maduros que seguimos al Maestro. Dios no solamente quiere que usted crea, sino que también usted lo siga. Y volvemos a enfatizar: seguir a Cristo consiste en llevar un yugo, una carga, pero esa carga es un aprendizaje. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si la leyenda es cierta o no, de que Bartimeo terminó siendo uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén, lo que sí es seguro es que este ciego empezó a seguir al Señor Jesús. ¿Qué va a hacer usted con Jesús de Nazaret? ¿Va a creer en Él? ¿Va a derrumbar esos obstáculos que le impiden creer en el Hijo de Dios? Y para aquellos que nos visitan por primera vez, tengo que recordarles que hace 2000 años alguien vino a este mundo, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados, quien murió por la gente más miserable y perversa del mundo, y que todo aquel que en Él cree obtiene el perdón de sus culpas, de su pecado. Pero Cristo resucitó al tercer día, y con esa resurrección nos garantiza algo: que si no nos va a sanar en esta vida de nuestra enfermedad, de nuestra ceguera, sordera, de cualquier dificultad de nuestro cuerpo, con la resurrección de Cristo tenemos una esperanza: que algún día vamos a ser levantados del polvo de la tierra con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo de carne y hueso, pero sin las limitantes que tenemos en este momento. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? El Señor quiere que usted crea mucho más, como el ciego Bartimeo. Hagamos una oración. Padre, te agradecemos por todo lo que tú nos permites aprender. Te rogamos por aquellos que están pasando por momentos existenciales en su fe. Ayúdales a derrumbar los obstáculos que les impiden acercarse a Jesús. Y gracias por tu hermosa palabra, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.